Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Abre tu Biblia conmigo. Ya estamos en el capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4. Vamos a continuar con esta serie de Pablo a los Efesios, en la cual hemos conocido, hemos entendido o aprendido cuál es nuestra identidad en Cristo. Efesios capítulo 4, y si puedes tú ver ahí en los versículos del 1 al 6, vamos a estar trabajando en esos versos. Si puedes tú abrir tu Biblia, yo lo voy a tener aquí enfrente igual, pero me encantaría que tengas tu Biblia, porque ahí tú puedes anotar, rayar, ¿cómo se dice? Marcar las palabras clave que te llamen la atención. Te invito a que lo leas desde tu Biblia. Efesios capítulo 4, versos del 1 al 6, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando hablamos de la iglesia, para la sociedad, cuando tú traes este tema de la iglesia, te vas a dar cuenta que muchas veces ya se considera un tema irrelevante, ¿no? Tú te presentas con una persona y le dices, soy cristiano o voy a tal iglesia, y para muchos ya es, ¿en serio? ¿Eres cristiano? Entonces, cristiano es igual a ignorante para muchos. La iglesia es igual a irrelevante, anticuado. Consideran muchas personas ya algo que no merece la pena hoy día, ¿verdad? Buscar, asistir, ser parte de. No sirve ya para nada. Incluso hay muchos que la desprecian porque la iglesia es la culpable de guerras, de pobreza, de divisiones entre países. La iglesia ha provocado tanto daño al mundo, a la sociedad, que es mala la iglesia. Es despreciada. Incluso hoy día, si pensamos un poco, esa ideología que ha estado entrando, ¿qué es lo que está haciendo? Está tratando, o su agenda es también parte, el sacar a Dios del camino. Y por lo tanto sacar a la iglesia. Se está metiendo en las escuelas, en las familias, en la sociedad. Esto de que Dios es irrelevante, ya no es algo esencial la iglesia. ¿Te das cuenta? Y no nos vamos lejos. Hace unos años estuvimos en una cuarentena mundial, ¿te acuerdas? A causa de la pandemia. ¿Y sabes qué pasó? Dentro de todo lo que el gobierno hizo en cuanto a guardar, proteger a las personas, dentro de todas las decisiones que tomaron, la iglesia fue considerada como no esencial. Interesante. La iglesia se considera como algo no esencial, o sea, sí pueden abrir ciertos lugares, ciertos trabajos porque son esenciales, pero la iglesia no es esencial. Y tristemente, muchas personas congregantes mantenían incluso ese mismo pensamiento. No es esencial. Yo puedo estar en mi casa. Yo tengo el internet para congregarme. Pero en el corazón la iglesia no es esencial. Tristemente, muchas iglesias cerraron. Muchos congregantes dejaron de ir a la iglesia porque en sus corazones algo que ha inyectado el mundo es que la iglesia no es
necesaria. No es esencial. Ahora, me viene la pregunta a mí, ¿cómo pretendemos nosotros como iglesia impactar a la sociedad, que Jesucristo sea conocido, que el mundo pueda ver a Jesús, si dentro de la iglesia nos encontramos con esta actitud muchos de nosotros? ¿Cómo esperamos que la iglesia vuelva a considerarse indispensable? ¿Cómo esperamos que la iglesia vuelva a tener el valor que merece? El gran problema es de que muchas iglesias han forjado esto a pulso, ¿tú sabes? La misma iglesia poco a poco ha hecho esto, se ha desviado con engaños, con exageraciones dentro de la iglesia, promesas falsas, promesas solamente personales, a la vanagloria, al egocentrismo, al orgullo, y tantas cosas que ha hecho la iglesia y tantas cosas que ha dejado de hacer la iglesia a lo largo de la historia. Y que cada vez más, por el comportamiento de la iglesia hoy día, para muchos es incluso ya un chiste. Te digo una cosa, de cierta manera es comprensible que el mundo y la sociedad vean a la iglesia de esa forma. O sea, si lo pensamos así, en panorama amplio, yo puedo entender por qué el mundo considera a la iglesia no necesaria. Somos nosotros mismos. Ahora, a la luz de las Escrituras, parte principal del problema sobre el comportamiento de la iglesia es porque la iglesia no ha entendido primeramente cuál es su identidad en Cristo. Parte mayor en todo esto, de lo que hemos estado hablando, es porque la iglesia aún no entiende, no comprende, no abraza su identidad en Cristo. Y si no sabemos quiénes somos en Cristo, y si no sabemos qué es lo que Dios nos ha dado, qué ha hecho por nosotros, cada quien vive de acuerdo a sus ideas, su voluntad, lo que mejor le va a parecer. Cada persona, cada líder se va a levantar y al no entender su identidad, su posición en el Señor, pues va a vivir de acuerdo a sus ideas, a lo que mejor le parece. Es así como se va a guiar. Ahora, obviamente el hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar en su egocentrismo. Dice la Biblia que el corazón es ¿cómo? Es engañoso, es malvado, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora imagínate ese corazón guiando una iglesia porque no sabe dónde está ubicado, no sabe cuál es su identidad. Esto es lo que estamos viendo dentro de las iglesias, que está dañando tanto. Y vemos muy fuerte, por ejemplo, la teología o el evangelio de la prosperidad, apuntando hacia el hombre. La salvación por obras, apuntando hacia el hombre. El emocionalismo dentro de las iglesias, que tienen que brincar, gritar, apuntando hacia el hombre. En muchos casos. El secularismo que está entrando a la iglesia, apuntando hacia el hombre. Secularismo es traer al mundo a la iglesia. Las actividades que hacen allá, traerlas acá. ¿Por qué? Porque me quiero sentir a gusto aquí y allá. Y es lo que está pasando. En gran parte es por la falta de conocimiento y entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El apóstol Pablo ha tomado 3 capítulos de esta carta de Efesios que ya vimos para explicar de manera espectacular ¿cuál es la identidad de la iglesia en Cristo? ¿Te acuerdas? Hemos hablado que la iglesia es escogida, la iglesia es redimida, la iglesia es perdonada. Tú y yo somos nuevas criaturas. El Señor nos ha sellado con su Espíritu. Tantas bendiciones que nos ha dado el Señor. Somos salvados. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. La división que nos separaba unos con otros ha sido quitada en Cristo y ahora estamos cercanos nosotros y cercanos con Dios. Yo te pregunto una cosa.
¿cuánto crees tú que afecte para bien el que tú y yo conozcamos y tengamos fuertes los cimientos de quiénes somos en Jesús? Y de que entendamos qué ha hecho Él por nosotros. ¿Crees que haga diferencia en tu forma de responder ante las circunstancias, ante la sociedad? ¿Crees que haga diferencia algo así? Se trata, más bien, como vimos al final del capítulo 3, de que nuestro interior, dice, sea fortalecido por la riqueza en gloria de Dios. Nos está dando Pablo, nos dice, de acuerdo a la riqueza en su gloria, a esa cantidad de gloria, sé fortalecido en el interior. Para que puedas vivir ahí tu identidad, quién tú eres. Y déjame decirte algo, esta es la base de la vida cristiana, la fortaleza interior. La base de nuestro andar, de nuestro caminar, para que nosotros vivamos nuestra vida cristiana depende de esto, de cómo estamos en el interior. El ser fortalecidos, los cimientos en una construcción, algo que quizá no se ve a simple vista, algo que quizá tú no lo veas a simple vista, pero que está adentro de ti. ¿Cómo estamos entonces? ¿Cómo nos encontramos en el interior? Por eso les mencioné hace un momento acerca de cómo es que la iglesia ha ido haciendo cosas, ¿verdad? Que han lastimado, que ha hecho, que ha dañado, precisamente por esto. Porque muchos se preocupan más por el exterior. Vamos a hacer actividades, vamos a tener reuniones, vamos a hacer que se vea todo bonito, la fachada, la apariencia, y todo está muy padre. Pero ¿cómo está en el interior? Tú construirías una casa preciosa donde inviertes millones, pero adentro en los cimientos no pones nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Empezamos a ver grietas, se empieza a caer a pedazos y al final está todo destruido. En la iglesia nos lleva a tener una vida débil en nuestro cristianismo, en nuestra vida espiritual. Te quiero decir esto. Tener firme tu identidad bíblica en el interior es necesario para que vivas una vida cristiana exterior que dé fruto, porque eso es lo que estamos buscando. En el exterior dar fruto, pero de algo que en el interior está bien cimentado, está los cimientos firmes. La identidad esté firme para que puedas tú llegar a ser. Y llegará a ser también. Eso es lo principal. No importa más, no importa otra cosa. Primero, el interior, dice Pablo. Y teniendo esto claro, comienza Pablo en el capítulo 4, versículo 1, diciendo, entonces, ya que entendiste esto, les ruego que ¿qué? Que anden, ¿cómo? Como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pablo aquí está haciendo una transición de lo que es doctrina a lo que es deber cristiano, de lo que es principio a lo que es práctica, de lo que es posición, dónde estás ubicado, a lo que es conducta. Ya no se trata nada más de que sepas, ya no se trata nada más de que entiendas, sino que se trata que hagas, que empieces a hacer. Por eso les dice, les ruego que se comporten, que anden, porque tiene que ser evidente, iglesia. Cómo estás en el interior se ve reflejado en tu exterior. Todo lo que ya se plantó en ti, esa semilla que se puso en ti, tiene que empezar a dar fruto. ¿Estás de acuerdo? Aquello que tú recibiste, que tú entendiste, que tú conociste del Señor, tiene que verse en tu actitud, en tu comportamiento, en tu andar, en tu forma de tratar, en tu forma de hablar, de pensar, en todos tus caminos. Y sabes una cosa, ahí vas a conocer realmente si en tu interior estás fortalecido o te encuentras débil.
por la manera en que tú te mueves en el exterior. Jesucristo lo dijo. Mateo 7, 16 y 17. ¿Por sus frutos qué? Los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno, ¿qué hace? Da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Es necesario entonces que analicemos el fruto de nuestro corazón en el comportamiento. Observemos cómo estamos actuando, porque dependiendo de eso es la necesidad que tenemos adentro. ¿Cómo es tu respuesta? ¿Cómo es tu trato? ¿Cómo es tu andar? Depende de eso si necesitas tú volver. Si tu necesidad todavía es de ambición de dinero, necesitas volver. Si tu necesidad es de chismes, de iras, de problemas, necesitas tú volver porque hay debilidad en tu corazón. No sé si me estoy explicando. Y yo creo que cada uno de nosotros nos damos cuenta cómo somos y en dónde estamos. O por lo menos nos lo han dicho alguna vez. ¿Qué significa? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Te vas a quedar ahí? O dependiendo de cómo estás y dónde estás hoy, vas a empezar a fortalecerte en el interior. Quiero decirte esto, el comportamiento es ese sensor, es esa luz que se prende en el tablero para indicarte si es necesario que rellenes un poquito, ¿verdad? Lo que haga falta. Tú te das cuenta cuando reaccionas, cuando te prendes, como dicen. Mecha corta, nos dicen algunos, que somos prontos para la ira y lentos para la compasión. Tu comportamiento es el sensor que va a indicar dónde estás ubicado y si necesitas regresar, tu forma de hablar, tu forma de ver, tu forma de contestar, cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, todo eso va a indicarte tu necesidad. Y los rangos, también es importante mencionar esto, el mínimo y el máximo donde yo tengo que mantenerme me lo da la palabra de Dios. No se trata de que tú te midas conmigo. Mira, el pastor es así, tiene ese nivel, me voy a ir con él. No, muy probablemente yo me salga, ¿verdad? Tenga esos picos. No te midas con tu esposa, con tu esposo, porque a veces así somos. La esposa se pasa de los límites, de los rangos, y ahí voy tras ella. Y me levanta la voz y voy para allá también. Necesitamos tener nosotros nuestros niveles, los límites de comportamiento, es la palabra de Dios. Por eso es que sigue diciendo el versículo 1, compórtense como es digno, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esta palabra digno trae la idea de que tiene que ser, dice, congruente. Nuestro comportamiento tiene que ser congruente con lo que Dios dice que tú eres. No con lo que la sociedad dice que eres, no con lo que tus padres te enseñaron que debes de ser. Digno del llamado, trae esta idea que sea congruente con lo que Dios dice que tú eres. ¿Qué dice Dios de ti? De esa manera compórtate. ¿Y dónde vas a saber qué dice Dios de ti? En la Biblia. Por eso digo que nuestro rango es la palabra, congruente de la vocación con que fuiste tú llamado. Algunos de ustedes saben, conocen que aparte de mi preparación ministerial en el seminario, tengo una carrera secular, soy ingeniero industrial. Tengo mi carrera, tengo mi título de ingeniero industrial. Mi énfasis es desarrollo empresarial con mejora continua en procesos. Está muy largo, pero eso soy. Desarrollo empresarial con mejora continua en procesos. La institución que me educó me llamó a que yo en la sociedad pueda presentar, ¿qué? Ese desarrollo empresarial. Mi vocación es esa, mejorar constantemente. Para eso me educaron.
Y lo mínimo que espera la institución es de que yo actúe de esa manera. Ahora, ¿qué pensarías de mí si yo vengo y me presento y te digo, oye, mira, soy ingeniero industrial, este es mi título, pero en la práctica no sé ni conectar una licuadora? ¿Qué pensarías de mí? ¿Me contratas para tu empresa? Porque pido acá de salario. En nuestro llamado como hijos pasa lo mismo. Tú tienes una vocación que Dios te ha dado cuando te salvó. Tú tienes un llamado y una preparación y una capacitación que Dios puso en ti para que andes en Él. Dios te llamó, Él puso esa vocación en ti para que la desarrolles y la vivas en todo tu andar cristiano. Ahora, ¿cómo crees que te ve el mundo si tú llegas y dices, soy cristiano? Que a veces parece que nos entienden que decimos cristinos. Y tú dices, soy cristiano, pero en la práctica, ¿qué pasa? Oye, tú no es congruente lo que me estás diciendo. En tu comportamiento, en tu actitud, no es congruente que me digas, soy cristiano. Y tu forma de hablar, tu forma de responder, de tratar a las personas, no es congruente. No sé si me estoy explicando. La vocación con que fuiste llamado se ve en el comportamiento del creyente. ¿Cómo se ve ese llamado? ¿Cómo es ese comportamiento? En una palabra, unidad. Buscar la unidad. Sigue diciendo los versos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, ¿qué? Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es como se ve la principal evidencia de que andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, es cuando hay unidad los unos con los otros. Esa es nuestra vocación. Ahí es donde se muestra. Y Pablo acá nos enseña ¿cómo se logra ese andar en unidad? Primeramente menciona la humildad. ¿Cómo se logra? En humildad primeramente. Literalmente la palabra humildad significa sentido de pequeñez. Va más al interior porque ahí radica la humildad. En el corazón. La humildad exterior no existe, iglesia. La humildad exterior no existe. Aquel que pueda decir que es humilde externamente es una equivocación. ¿Por qué? Llegamos a confundir lo que es humildad con pobreza. Nos pasa, ¿no? Y son cosas completamente diferentes. No todos los humildes son pobres. Y por supuesto que no todos los pobres son humildes. La humildad verdadera radica en el corazón y es una virtud que cada creyente puede tener en el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo ejemplificó en su vida terrenal en Mateo 11:29 diciendo esto: lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí que soy ¿cómo? Que soy manso y humilde de corazón para que ahí encuentres descanso. La humildad nos trae paz unos con otros y en nosotros mismos. Eso produce la humildad en ti y en mí. Y es que date cuenta que lo contrario a humildad, ¿qué es? Altivez, soberbia, egocentrismo. Y en eso no hallamos paz. Nadie puede decir que tiene paz en altivez, en soberbia. Porque es una lucha constante de querer llegar a una posición, ¿verdad? Y no nada más llegar, sino mantenerse ahí. Dime qué paz puedes encontrar tú en la soberbia o en la altivez. No podemos encontrar paz ahí. Dice John MacArthur, pocas cosas hay que sean más destructivas que el orgullo y la soberbia. Pocas cosas hay que sean más destructivas que esto. De hecho, Dios rechaza a los soberbios. El Salmo 138 dice que al humilde lo atiende, pero al altivo
lo mira de lejos. Primera de Pedro 5:5. Da el consejo Pedro diciendo: revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad une, acerca, pero la altivez separa. Y lo mismo pasa con la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? La mansedumbre viene de la mano con la humildad. Para llegar a ser manso se requiere ser humilde. Una persona que no es humilde no puede ser mansa. No puede ser, no lo puede lograr. Algo que tenemos que saber también es que la mansedumbre es diferente a la debilidad. A veces tenemos ese concepto de que no quiero ser manso, no quiero obedecer esto porque me hace humilde, me hace débil y no quiero yo presentarme débil. Y te voy a decir una cosa: mansedumbre, de hecho, es lo contrario. Mansedumbre es fortaleza, porque mansedumbre es control. Te puedes tú controlar. Eso es una persona que es mansa, que se autocontrola. Lo contrario de mansedumbre, ¿qué es? Descontrol. Y se ve mucho en las personas que tienen esa ira descontrolada. ¿Te das cuenta? Ira descontrolada. ¿Y qué provoca la ira descontrolada? ¿Y qué provoca la altivez? Separación, lejanía unos con otros. ¿Y qué es lo que Pablo llama a la iglesia? A que vivan más bien como soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Es que de eso se trata la iglesia. Justamente de esto se trata la iglesia. Yo no sé cuál es el concepto que tú tengas de iglesia o por qué es que tú vienes a la iglesia, pero es que esto es. Tú sabes el impacto que provoca en la sociedad una iglesia unida. ¿Te puedes imaginar el impacto que puede provocar en la sociedad una iglesia que está unida? Ahora, no solamente en la sociedad, hablemos de tu hogar. Tú sabes el impacto que puede provocar en tu familia cuando tú aplicas este principio de vivir en humildad, en mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Crees que sea diferente tu relación con tu esposa, con tu esposo? Si tú buscas soportarse con paciencia unos a otros, ¿crees que sea diferente? Ahora, con tus hijos, si tú te presentas con humildad con ellos, con el carácter cristiano, con mansedumbre con ellos, ¿crees que llegue a ser diferente? O sea, que tú tengas ese control, autocontrol cuando les hablas, cuando les reprendes. ¿Crees que pueda ser diferente? Obviamente vamos a empezar a impactar. De eso se trata y de eso estamos hablando. Comencemos a impactar nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra familia. Ahí se va a ver nuestra fortaleza en el interior o nuestra debilidad en el interior. Date cuenta que precisamente por esa falla de la iglesia, para la sociedad somos un chiste. Ha perdido el valor. ¿Por qué? Porque lo que se ve de la iglesia es una iglesia dividida, una iglesia altiva. Por eso es necesario que los creyentes estemos en un mismo sentir, en una misma fe, una misma esperanza, una iglesia que demuestra en el exterior su identidad interior en Cristo. Por eso dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Esta palabra, solícitos, también se puede traducir como ansiosos. También se traduce como apresurados. ¿Y qué es lo que está tratando de transmitir Pablo? La urgencia de que la iglesia permanezca en unidad. Solícitos. Es urgente, iglesia, que volvamos. Veámonos cómo estamos. ¿Cómo es que estamos separando, alejando? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esta palabra solícitos también, la manera en que está escrita, da a entender que es algo que tiene que ser intencional en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón.
No esperes a sentir querer vivir en unidad para acercarte a los demás. O sea, cuando yo sienta arreglar mi problema con aquel, no. Solícitos es, toma la decisión y ve. Es como el mandato de que ama, perdona. En ningún lado dice, cuando sientas amar, ama. Cuando sientas perdonar, perdona. Sino que seas pronto a llegar a ese punto. Yo te quiero preguntar, ¿qué puedes hacer tú de acuerdo a lo que Dios te ha dado y a lo que eres en Él, tu identidad? ¿Qué puedes hacer tú para restaurar la relación con quien tienes a un lado? De acuerdo a la capacidad que Dios te ha dado en Cristo y todo lo que hemos conocido, que tú eres en Cristo, ¿qué te hace falta para formar una relación? Para cumplir ese esfuerzo de que permanezca la unidad, el vínculo con tu hermano. Recuerda, estamos completos en Cristo, no nos falta nada. No te hace falta absolutamente nada. Él te ha dado todo. Y si hay algo que estorba es porque nosotros lo ponemos ahí, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra vanagloria. Pero en Él estás completo. ¿Qué estás buscando de la otra persona? Que te devuelva seguridad. La tienes en Jesús. Que te dé amor, lo tienes en Jesús. Estás completo en Él. Ya no andas solo, ya no eres independiente, sino que eres parte de un vínculo. Por eso termina diciendo los versos 4 al 6 que somos un cuerpo, un espíritu, como fuimos llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De acuerdo a la fe que tú y yo profesamos, estamos unidos en todos los niveles, los unos con los otros, en lo personal, en lo emocional, en lo espiritual. Desde Hechos capítulo 2, que son las primeras conversiones, los primeros cristianos, hasta el día de hoy, en todos los tiempos, en todas las culturas, en todos los idiomas, somos un cuerpo. Estamos unidos por un mismo espíritu, el cual nos ha dado a todos una misma meta, una misma esperanza, apuntando hacia la misma gloria de Cristo, quien viene a ser el único Señor, ya que no hay nadie fuera de Él en que podamos ser salvos, mediante una sola fe, un solo bautismo para la gloria del único Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo nos muestra que estamos en unidad los unos con los otros en todos los niveles, así como Dios está en unidad con la Trinidad. Si te diste cuenta, aquí está la Trinidad. Versículo 4, Espíritu. Versículo 5, Jesucristo. Versículo 6, Dios Padre. Y así como ellos están en esa unidad inmanente, nos llama que tú y yo participemos en la misma unidad con Él. Jesucristo oró en Juan 17 diciendo: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. A ese nivel, ¿te puedes tú imaginar el nivel de unidad que hay entre el Padre y Cristo? Porque a ese mismo nivel fuimos llamados tú y yo a ser, a vivir, a compartir, a estar. Yo te quiero preguntar algo. ¿Cuánto de esto se puede lograr en una iglesia que está dividida? En una familia que está dividida. En una iglesia que está en pleito, en discusiones banales. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene mayor posición? ¿Cuánto se puede lograr de esto? Pero si somos solícitos en procurar el vínculo de la paz con humildad, con mansedumbre, dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, en la sociedad, con nuestro prójimo, el resultado de esto va a provocar un impacto. Va a cambiar, empezar a cambiar la sociedad entera.
y va a demostrar la identidad firme y fuerte que tú y yo tenemos en Cristo. Y la iglesia volverá a tener el valor que merece para la gloria de Jesús. De eso se trata la iglesia. Que Cristo sea conocido a través del comportamiento de cada uno de los que somos hijos de Dios. Ese es el llamado para todos. Porque acuérdate, se trata de Él. Se trata de Cristo. La vida cristiana se trata de Cristo. Él es sobre todo y está en todo y todo lo abarca. Por eso termina el versículo 6 diciendo que es el Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Seamos la iglesia que hemos sido llamados a ser por vocación. ¿Qué te hace falta? Empecemos a analizar nuestra vida, empecemos a analizar mi forma de tratar a quienes me rodean. Te quiero decir que hay en Cristo la manera de regresar, de volver. ¿Cómo está tu interior? Si tú piensas hoy cómo te encuentras, ¿crees que está fortalecido o está débil? ¿Qué te hace falta? Si necesitas volver al Señor, créeme que Dios hoy sigue llamando. Si tú estás aquí, yo estoy seguro que para Dios no hay casualidades. Es necesario que restauremos ese vínculo que se perdió por el pecado. Si seguimos siendo pecadores, la consecuencia es la muerte, pero Cristo pagó ese precio por ti. Ahora comienza a construir en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo para vida. ¿Qué te hace falta? ¿Qué estás esperando? Toma esta oportunidad. Jesucristo es digno de toda la gloria. No depende tu vida de ti. Él es capaz de levantarte, de fortalecerte y de darte aquello en lo cual estás roto para sanarlo, en lo cual estás herido para restaurarlo. Se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.